Les agradezco a todas y a todos que hayan acudido a un llamado con tan poco tiempo de anticipación. Veo aquí muchas caras de la primera temporada de la Ley Televisa, y la verdad es que yo nunca me imaginé que nos tuviéramos que volver a reunir con este propósito, que se nos regresara tan pronto el pasado, sobre todo después de la reforma constitucional que en materia de las telecomunicaciones se aprobó el año pasado. No quisiera hacer muchas distinciones en términos de la asistencia. Todos ustedes son importantes para nosotros, ocupan un espacio importante en la vida académica, política, social, cultural, comunicacional de México. Pero sí me da muchísimo gusto que entre los asistentes esté un compañero senador que ha sido muy solidario en muchas de estas causas, y por supuesto que ahora también está solidario con nosotros en este esfuerzo, el senador Ernesto Rufo de Baja California. Quiero agradecerle a Esteban Volkov Bronstein la generosidad con la que nos recibe en esta casa museo de León Trotsky. Nos sentimos muy contentos de iniciar aquí los trabajos en su primera fase, la informativa, sobre los contenidos de la Ley Peña Televisa. Esta casa, que alberga, por supuesto, la historia o una parte de la historia de León Trotsky en México, es también la sede del Instituto del Derecho de Asilo y las Libertades Públicas. Ese es el nombre original que desde 1990 tiene la Casa Museo León Trotsky. Estamos completos ya en la mesa de ponentes, y sin más preámbulo vamos a empezar a hacer el análisis de esta iniciativa. El propósito de la reunión es que, conociendo del compromiso que todos y cada uno de ustedes tienen con estos temas, podamos escuchar los distintos enfoques que sobre la iniciativa que presentó Peña al Senado la semana pasada se tienen, como requisito fundamental para una participación informada. Primero es conocer de qué tamaño son las propuestas que Peña Nieto está realizando en esta iniciativa, y a partir del conocimiento que tengamos, que cada quien decida si quiere o no acompañar esta causa, pero informada, de manera informada, porque nadie va a la batalla sin fusil, y en este caso nuestro fusil es la información, los contenidos de esta iniciativa. Obviamente al final tengo planteadas algunas propuestas específicas de acción de trabajo para este extraordinario grupo, con el propósito de hacer presente nuestra acción tanto en el poder legislativo como entre la sociedad mexicana. Así que voy a empezar por darle la palabra. Tenemos aquí el programa. Gracias. Vamos a darle la palabra en primer lugar a quien acaba de concluir. Acá hay un lugar, Juan. A quien acaba de concluir su cargo como consejero electoral en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa Fernández. Hemos dispuesto un espacio de entre 5 y 8 minutos para que cada uno de ellos
exponga sus puntos de vista, y yo voy a tratar de ser riguroso en ese tiempo para que después tomemos todos parte de la discusión y de las propuestas de acción. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Bienvenido. Bueno, un poco, sin que haya habido una absoluta claridad en qué temas íbamos a tratar cada uno de nosotros en una organización muy detallada, yo quiero exponer los elementos que tienen que ver con la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Senado, vinculados a la constitucionalidad de la propuesta y de aquellos aspectos que en un cierto orden habría que valorar y reflexionar desde el punto de vista constitucional, más allá de algunas otras consideraciones que desde luego pueden hacerse. Yo diría hay tres grandes capítulos. Uno, el que tiene que ver con las condiciones de constitucionalidad propiamente del proyecto, que van en sentido estrictamente contrario a lo que la Constitución planteó y señaló, a la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Un segundo capítulo tendría que ver con las omisiones que tiene este proyecto respecto de aquello que se planteó en la propia Constitución. Y un tercer capítulo estaría asociado a las características, digamos, de determinaciones que, sin ser inconstitucionales y sin ser omisiones propiamente dicho, constituyen claramente sesgos o soluciones legales que no estarían, digamos, favoreciendo el propio espíritu que llevó a la reforma constitucional de 2007, del año anterior. Empiezo entonces con este breve tiempo con el tema del primer aspecto, el que me parece más preocupante vinculado a la constitucionalidad, y este se refiere esencialmente al artículo 3 del proyecto de iniciativa, el proyecto de ley, en donde se plantea y se superpone un análisis, una regulación asociada a sectores, mientras que el octavo constitucional establece con mucha claridad que el análisis, que el sistema de regulación en torno a la preponderancia tiene que darse vinculado a servicios y mercados. Es decir, lo que está proponiendo esta iniciativa, a diferencia de lo que plantea la Constitución, es entrar a una regulación de preponderancia escogiendo a uno en el sector de telecomunicaciones y a uno en el sector de radiodifusión. Y para ello han tenido que elegir al que tiene el 50%, más del 50% de cada uno de esos sectores sumados. Dicho en otros términos, no se hace un análisis por telefonía móvil en materia de telecomunicaciones, telefonía fija, por redes, por televisión restringida. Se elige, se suman ese conjunto de servicios, se suma ese conjunto de mercados y se dice, elija usted a un preponderante. Desde luego que en el caso de telecomunicaciones el preponderante tiene que ver con Telmex, con América Móvil, con todas las empresas que son propiedad del señor Carlos Slim, salvo un servicio de preponderante que tiene que ver con la televisión restringida en México. La manera que han tenido, y por eso es una ley que tiene un sesgo de entrada muy claro en favor de la empresa Televisa, es no tocar en materia de telecomunicaciones a televisión restringida, a partir de cambiar la palabra servicios y sector por la palabra, servicios y mercado por la palabra sector. Esta es parte, digamos, de lo que yo llamaría una trampa claramente puesta en el proyecto, que evita que podamos llegar a la conclusión de que también hay un preponderante en materia de televisión restringida. Podría haber un preponderante en telefonía móvil, podría haber un preponderante distinto en internet. ¿Qué ocurre en radiodifusión? Bueno, más o menos lo mismo. Elíjase a uno de radio y de televisión, sumadas las audiencias, como si fuese lo mismo, digamos, hablar de
lo que es el servicio de radio que el servicio de televisión, o como si fuesen los mismos mercados, hay que elegir a uno por ser. Esto se repite a lo largo de todo el proyecto y es, me parece, el elemento a poner en el centro de manera más señalada, porque si queremos reglas para la competencia y si queremos reglas para que esa competencia se dé en los próximos años de manera muy clara, pues necesitamos tomar medidas de regulación para que eso ocurra en cada uno de los servicios de telecomunicaciones y también en cada uno de los servicios de radiodifusión. Está expulsado del proyecto algo que constituyó un enorme debate a la hora de construir la reforma constitucional. Este es el segundo de los aspectos que me parece más importante. Es el vinculado al tema del servicio público de interés general que establece la propia Constitución. La ley nos concede una frase o dos en torno al servicio público, pero establece todo un desarrollo sin entender la naturaleza de un servicio público que el Estado tiene que ofrecer. Y por lo tanto, hay en toda la regulación, en todo lo que viene en la legislación, una ausencia notable de los principios que caracterizan al servicio público. ¿Cuáles son? A diferencia de otros servicios que pueden darse de carácter privado, particularmente que tiene que ver con la continuidad que tienen que tener los servicios públicos y con la importancia que tiene el interés colectivo frente a los contratos entre particulares. Esa concepción es muy importante a lo largo de todo el proyecto porque debe aparecer en la regulación, poniendo por encima el interés general frente al interés de los privados. Esto no aparece en prácticamente ninguna zona del proyecto que tenemos bien una regulación con toda puntualidad en relación a este aspecto. Un tercer elemento que rápidamente pongo a consideración son las reglas que se han planteado en todo el proyecto en relación a dejar de estimar como derechos fundamentales los que están consagrados en el artículo 6º y 7º de la Constitución. Si ustedes ven las referencias, son mínimas y claro, en alguna explicación se establecerá que en el 28 se refiere el 6º y el 7º, justamente como se refieren el artículo 6º y el 7º en el 28, es necesario su desarrollo en términos de qué derechos estamos tutelando aquí, porque lo que se peleó en el 2012 fue propiamente, en 2013, fue propiamente lograr que los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión estuviesen vinculados al derecho a la información. Y contra lo que fue la iniciativa del proyecto, lo que se logró y logramos, muchos quienes estuvimos opinando en esa dirección, fue que el 6º constitucional, que no concentra, por cierto, derechos progresivos, sino que tiene que garantizar el Estado de inmediato, estuviesen consagrados en términos de radiodifusión y en términos de telecomunicaciones. Se busca información plural en el espacio y en el espectro radioeléctrico, y eso debe ser una garantía que el Estado tiene que establecer a través de la Constitución y de las normas. Y ello desaparece de este proyecto de manera muy señalada. Creo que no me va a dar más tiempo porque todos tenemos que ir entrando al tema, pero daré el cuarto de los elementos que me preocupa también muy señaladamente. Y es este intento del Ejecutivo Federal por ir en contra de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta parte es, así como es muy evidente la manera de favorecer a Televisa a partir de conceptos como sector y a partir de reglas de preponderancia que son para todos, de cumplimiento obligatorio, que no son reglas como tal, ni asimétricas ni de ningún orden. Lo que aparece, el otro gran protagonista, además de Televisa, de este proyecto, es el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, quitando facultades que la Constitución le dio al Instituto Federal de Telecomunicaciones para ser la Secretaría de Gobernación quien valore los contenidos, quien determine el tema de pluralidad, para darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elementos vinculados al concesionamiento, para defender los derechos de las audiencias. No hay un IFETEL, hay un concesionario que deberá tener un código de ética y un defensor,
cuando se trata de un derecho que el Estado tiene que defender y que está dándole al regulado justamente para que sea él el que lo tutele y lo respete. Es decir, las audiencias no tenemos derechos, salvo que el concesionario así lo establezca en un código de ética que él pone y con un defensor que él establece, lo cual puede ser muy meritorio, pero el Estado no puede una responsabilidad como esa transferirla a un privado que además es el regulado. Adicionalmente está el tema de la Profeco como el defensor del derecho de los usuarios. También es el Ejecutivo Federal y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien tiene que defender el derecho a internet, telefonía móvil, etc. Hay claramente una intervención contraria a la Constitución en el planteamiento del proyecto, que desde luego, creo yo, invade las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Invade algo que es muy importante, que es la autonomía constitucional que este órgano consiguió con la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Justamente los pilares de la reforma constitucional, los que nos hicieron calificarla como un avance muy importante, como un logro fundamental, son exactamente esos pilares los que quieren ser mermados con una iniciativa que en algunos aspectos, hasta cínicamente, intenta ir en contra de la propia Constitución, de una manera que francamente no sería posible ni creíble en relación a que ha sido ese mismo presidente y esos mismos grupos parlamentarios quienes hace muy poco tiempo plantearon esta iniciativa al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Es ir en el sentido estrictamente contrario. Y con esto finalizo, Javier, lo diría de la siguiente manera: ya no estoy tan seguro solamente que sea aquella historia del gato pardo, es decir, de aquella cosa de que todo cambie para que todo siga igual. En este caso, quizá se trata de ir para peor, y eso no podemos dejarlo de considerar en el escenario abiertamente inconstitucional y regresivo desde el punto de vista autoritario que representa este proyecto de ley enviado por Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, Clara Luz Álvarez. Clara Luz es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y una de las expertas que ha colaborado con nosotros en las 2 temporadas de la Ley Televisa. Ella presentó en la primera temporada un amicus curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue uno de los elementos que sirvió también para combatir aquella pretensión. Bienvenida y gracias por participar. Pues sí, considero que esto de la preponderancia sea lo más importante, porque hay cosas peores en esta iniciativa. Pero déjenme comentarles que esta iniciativa, este término de preponderancia, sí lo sujeta a sectores generales la iniciativa, como si fuera un pastel, y el pastel es la radiodifusión, incluye radio y televisión abierta, ¿sí? Y en las telecomunicaciones es todo lo que le puedas poner ahí. Si leemos las resoluciones de preponderancia del IFT, nos daremos cuenta que el IFT, quién sabe si lo gana en tribunales, pero dijo, la radio abierta no está incluida en el sector de radiodifusión, y con base en eso pudo determinar que Televisa tenía la preponderancia. Más grave aún son las medidas que se establecen para contrarrestar los efectos de la preponderancia, porque el ser preponderante no es por sí mismo algo malo, simplemente hay que atarles las manos para que no abusen de ese poder de mercado. Un punto básico es que no se establece, digamos, derechos de las audiencias, que así como se les impone mayor calidad a los preponderantes y a los dominantes en el sector de telefonía, de acceso a internet, etc., en el caso de las audiencias, la calidad no es una métrica del número de caída de llamadas, pero a mí me parece que ahí debería de estar incluido
mayores derechos de las audiencias, un código de ética que sea aprobado en todo caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mecanismos expeditos para remediar las violaciones, la obligación de que un porcentaje del presupuesto de estos preponderantes de radiodifusión se destine a adquirir producción nacional independiente. Otro elemento es que incluyan producción nacional independiente dentro de sus propuestas. O sea, estamos hablando de un preponderante que tiene una incidencia en la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Por qué no están estas medidas en esta iniciativa? Otro, se les debe de exigir que los preponderantes incluyan un noticiero independiente. Me da igual que vayan a patalear los preponderantes de radiodifusión, pero el punto básico es que cuando hablamos de tal dominio estamos afectando la calidad de la democracia. Entonces no lo resuelve la compartición de infraestructura, que si aquí hay ingenieros, ustedes sabrán que esa compartición de infraestructura es una ilusión. O sea, no va a servir para mucho. Dicen los ingenieros, no soy ingeniero. Entonces lo que sí nos hubiera servido, o lo que nos serviría, es que se modifique esa iniciativa y que incluya que todo preponderante debe de incluir un noticiero independiente. Y de esa manera no veremos cómo omiten las referencias. Por ejemplo, Televisa y TV Azteca jamás dijeron que habían ganado en un amparo las condiciones que le había impuesto la Comisión Federal de Competencia cuando autorizó el matrimonio Televisa-Yusacel, bueno, el matrimonio TV Azteca-Televisa a través del hijo común que es Yusacel. Eso nunca se escuchó en los medios. Digo, quien lo reveló fue Gabriel Sosa. ¿Y cuándo se escuchó? Entonces me parece que el incluir en las medidas de los preponderantes de radiodifusión un noticiero independiente sería una medida más efectiva. También me pidieron hablar de propiedad cruzada de medios. Fíjense que el tema de propiedad cruzada de medios es polémico en el mundo entero. Y los países han ido de un extremo a otro, es decir, limitar la propiedad cruzada de medios, es decir, que un mismo grupo corporativo no pueda tener radio, televisión abierta, televisión restringida, un medio impreso, etc., a sistemas mucho más laxos donde dicen, no, pues no pasa nada y háganle como puedan. El punto es que nuestro país no es ni Reino Unido, ni Australia, ni ningún otro de ese estilo, lo conocemos. En el tema de propiedad cruzada, es un instrumento para evitar ese abuso en la información que le dan a la población, que tiene una incidencia también en el derecho a la cultura. Bueno, esta iniciativa ni lo busquen, o sea, el de propiedad cruzada ya lo podemos tirar a la basura y tacharlo en la Constitución, porque lo que propone esta iniciativa es que primero se les diga, si ven que hay un abuso ahí en el poder de mercado, en medios informativos, se les pueda pedir que por favor incluyan en televisión restringida, ojo, no están hablando de televisión abierta ni de radio, en televisión restringida, obligarlos a integrar un noticiero. Esa es su gran medida de propiedad cruzada, ¿no? Y además incluir 3 canales de producción independiente, lo que refiere que están hablando solamente de televisión restringida. ¿Dónde quedó la televisión abierta, la radio abierta, etcétera? Bueno, siguiente aspecto, la propiedad cruzada dice, si no cumples con estas 2 chaficosas que le ponen, entonces sí voy a poder proceder a ordenar un límite a la propiedad cruzada. Es decir, primero te pongo unas condiciones que están de risa, y si ya después no incumples, entonces sí voy a limitarte tu concentración de medios de comunicación. Y para eso les ponen una serie de requisitos de deberás de evaluar si hay barreras de entrada, si hay esto. O sea, esa cuenta como que nunca va a funcionar. Nada más quiero concluir esto, porque en Argentina la ley de medios de 2009 estableció un límite a la propiedad cruzada de medios muy específico. No puedes tener más de 3 licencias de esto y 3 concesiones, etc. Llegó este caso a la Corte Suprema Argentina, y la Corte Suprema Argentina avaló la ley de medios. No con un base de competencia. Si ustedes leen esta iniciativa, la competencia y la competencia. A ver, un momento, estamos hablando de pluralidad. Y la Corte Suprema Argentina hizo énfasis que no puede haber un monopolio de las ideas. Y esto es mucho más grave que un monopolio en el comercio de bienes o servicios, como podría ser en el caso de la telefonía. Me parece que eso está ausente en esta iniciativa. A mí me parece que si va a haber un límite a la propiedad cruzada de medios,
debería de haber algo que no sea un castigo ulterior para que nunca se cumpla. Muchas gracias. Gabriel Rosaplata, además de ser académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, Xochimilco, es el defensor de las audiencias en MBS. Bienvenido y gracias por estar aquí, Gabriel. Quiero decir que creo que la mayor parte de los que estamos aquí en esta mesa apoyamos prácticamente en sus términos, salvo algunas excepciones, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. No hay una contradicción en el discurso, la apoyamos desde un principio, pero esta iniciativa en definitiva es la razón por la cual nos convoca, inconstitucional en varios de sus preceptos. Y se nos vendió la idea de tener una ley convergente en radiodifusión y telecomunicaciones. Y lo cierto es que al analizar esta ley de convergente no tiene absolutamente nada. Es decir, no deja de ser radiodifusión y no deja de ser telecomunicaciones. Es más, ni siquiera hay una regulación de contenidos. Ya con eso vamos. Es decir, en el capítulo referente, por ejemplo, a los derechos de las audiencias, ¿saben ustedes que nada más se refieren a radiodifusión? En ningún momento se refieren, por ejemplo, a televisión de paga. Valga la aclaración, pues, porque no habría derechos de audiencias para los usuarios de la televisión de paga, que actualmente poco más del 50% de los hogares ya cuentan con un servicio de televisión de paga. El tema de concesión única, aquí se nos vendió la idea de que independientemente de que se otorgan concesiones para redes de telecomunicaciones, es decir, para explotar el servicio de telefonía móvil o bien para explotar bandas de frecuencias para servicios de radio o de televisión, el título de concesión única es para que una vez que te otorguen ese título, pues tú puedas prestar los servicios que técnicamente sea posible prestar en tu propia red. Es decir, la legislación así como estaba, y bueno, como está todavía, si a ti te otorgan, a algún concesionario le otorgan un título para explotar un servicio de telefonía fija, pues nada más presta telefonía fija. Si quería prestar, por ejemplo, el servicio de televisión en su propia red, tenía que hacer la solicitud correspondiente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La idea es que, y si quería prestar el servicio de internet, pues tenía que llevarse una autorización similar. La idea es de que con este título de concesión única, pues ya no sea necesario hacer este tipo de solicitudes. Es decir, si mi red me permite ofrecer todos estos servicios o más, se pueda hacer posible. Ahora, técnicamente, pues ¿quiénes son los que realmente están en posibilidades de ofrecer servicios convergentes? Pues bueno, las empresas que ya lo vienen haciendo, las empresas de televisión restringida por cable, pues ya pueden ofrecer internet y pueden ofrecer telefonía gracias al acuerdo de convergencia de 2006. Las empresas de telefonía estarían en posibilidades de ofrecer también el servicio de triple play, pero como ustedes saben hay un candado especial para una empresa que se llama Telmex. Esta empresa no ha podido ofrecer el servicio de triple play porque tiene un candado en su propio título de concesión. Con el acuerdo de convergencia de 2006 estableció desde entonces la posibilidad para que pudiese ofrecer el servicio de triple play. Bueno, ahorita voy a ese caso. Entonces, ahora, ¿qué sucede en el caso de la radiodifusión? Un título de concesión única realmente no le va a servir de gran cosa, porque como está de tal manera estructurada esta ley, pues no va a permitir ofrecer más. Quizá la multiprogramación, que ya es un hecho que se está actualmente generando, pero incluso hasta para la televisión esta ley es anticonvergente, es decir, para la televisión abierta. Hay una disposición específica que impide a las empresas de televisión abierta ofrecer en su propia red servicios de televisión de paga, que es una de las bondades de la convergencia tecnológica. Es algo que se está desarrollando en otros países del mundo. Es decir, ofrecen un servicio gratuito de televisión, pero la red digital te permite paralelamente ofrecer un servicio de televisión de paga. Bueno, eso en esta ley convergente, por ejemplo, se les está impidiendo. Ahora, vamos al caso de lo que es particularmente Telmex. Si uno revisa el transitorio
de la reforma constitucional, el transitorio cuarto, dice que la ley establecerá que las concesiones serán únicas de tal forma que se puedan prestar esto que he dicho, ¿no? Todos los servicios que técnicamente sea posible. Más adelante dice que para aquellos agentes preponderantes, es decir, léase Telmex, ¿no? Porque pues, cada que se refiere a agente preponderante, estamos hablando fundamentalmente de Telmex. Claro, también estamos hablando de Televisa, pero si ustedes se dan cuenta, casi muchas de las exposiciones se refieren particularmente a Telmex. Entonces dice, para el caso de los preponderantes, la autorización para esto de la concesión única, dice, la autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes solo cuando se encuentren en cumplimiento, es decir, no está diciendo este transitorio que las hayan cumplido, dice en cumplimiento de las medidas que les hayan impuesto conforme a esto que ya vimos los días pasados, que es la preponderancia en radiodifusión y telecomunicaciones. Dice, el instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones, es decir, este título de concesión única, dentro de los 60 días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas. Es decir, Telmex debería estar cumpliendo con estas disposiciones y en el momento en el que solicitara esta concesión única, el instituto tendría 60 días para responderle si procede o no. Aquí el artículo 4 transitorio constitucional no dice hasta que haya cumplido. Digo, para que nos acusen bien entonces de ser pro Telmex. Lo que sucede es que esto es lo que dice la reforma constitucional. No es de que estemos aquí defendiendo la convergencia de una empresa, sino lo que establece el artículo 4 transitorio constitucional. Bueno, ¿y qué dice la iniciativa del señor presidente Peña Nieto? Pues dice en los transitorios, en el 9º, particularmente, habla de que para el otorgamiento de esta autorización de concesión única y que estén posibilidades de ofrecer el triple play, pues deberá asegurarse de que cumpla todos los requisitos que le están pidiendo, que tienen que ver con la compartición, que tienen que ver con tarifa cero, etcétera, etcétera. Dice que deben de transcurrir 24 meses de cumplimiento estricto, es decir, una vez que haya cumplido, debe establecerse un plazo de 2 años para ver si se porta bien esos 2 años. Y ya si se porta bien en esos 2 años, entonces ahora sí procede la posible modificación del título de concesión y que pueda hacerse realidad la convergencia para Telmex. Citando a la doctora Clara Luz Álvarez, que hizo un excelente documento que se ha distribuido, en el que están muy bien referidas todas estas inconsistencias de esta iniciativa comparada con la reforma constitucional. Dice la doctora Clara Luz, dice, ni la iniciativa ni la exposición de motivos justifican el por qué se establece un periodo de 24 meses que no viene contemplado en el texto constitucional. El resultado de ello es que la sociedad se vea privada de un posible nuevo oferente del servicio de televisión restringida en perjuicio de la competencia. Esta cláusula está dirigida a estas dos empresas, Telmex y Teléfonos de Noreste. Y termino con esto. A diferencia de lo que sucede en otros países, en México no existe competencia y convergencia en el segmento del video, lo cual limita en efecto el acceso a la mayoría de la población a todos los servicios integrados. Fíjense, entre líneas fijas y móviles, la empresa Telmex, Telcel, está presente en más de 220,000 poblaciones, cubriendo el 98% de la población, mientras que el competidor más cercano dice estar en 70,000. Es decir, hay una innumerable cantidad de poblaciones en este país a las que no llega otro servicio de telecomunicaciones más que Telmex. A ellos es justo a quienes se les está privando, que no hayan tampoco los de cable. Quizá llegarán los de satélite, pues nada más la única alternativa, no existe el triple play, se les está privando pues de esta posibilidad. Telmex sería el único proveedor en alrededor de 150,000 poblados. Entonces, con esto queda claro uno de los puntos más, e insisto, no es de que estemos aquí defendiendo a una empresa, en lo absoluto, aunque nos etiqueten así los trolls en Twitter, sino que más bien tiene que ver justo con lo que estableció la reforma constitucional
una ley convergente y lo que se está presentando en esta iniciativa. Muchas gracias. Al presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, nuestra asociación, la asociación de la mayoría de los que estamos aquí. Nuestro presidente Agustín Ramos. Antes de entrar a este tema de los medios públicos, yo no quisiera dejar de hacer un señalamiento importante sobre todo este tema de competencia económica, la preponderancia y lo que decía Clara Luz sobre la inexistencia de propiedad cruzada, porque también hay una trampa importantísima en esta iniciativa de ley cuando se refiere en todo su apartado al concepto justamente de preponderancia. Da la impresión que la intención de la iniciativa pues es justamente la posibilidad de que antes de esos 2 años a los que se debe sujetar esta investigación sea posible que el agente económico preponderante disminuya su participación del mercado y entonces con eso ya podrán desestimarse o se le podrán quitar algunas de estas medidas asimétricas que señala o que ya están establecidas para cada uno de los preponderantes. Pero es totalmente contrario a la Constitución porque habría que releer justamente la última parte de la fracción tercera del artículo 8º transitorio que dice a la letra: las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del IFETEL una vez que conforme a la ley, y la ley tiene que ser la ley de competencia económica, existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trata. O sea, no es al gusto del operador. El instituto tiene que hacer la declaratoria en términos justamente de lo que la doctrina conoce como el test en esta materia, que es mucho más complejo de simplemente me bajo, digamos, por abajito el 50%, tengo el 49% y entonces ya no soy preponderante. Claro que no. El test en estas materias es mucho más complejo y pues yo creo que es muy importante hacerlo notar porque pues es uno de los elementos fundamentales para que se cumpla el objetivo constitucional en esta materia. Y ahora sí voy a este otro tema que me piden que aborde. La reforma constitucional va en 3 sentidos: regular telecomunicaciones, radiodifusión y también dice competencia económica. Y pareciera que lo que está privando en esta iniciativa es todo el tema de competencia. Se refieren mucho de los puntos de la exposición de motivos a cómo es que va a haber una mayor competencia en estos mercados y deja de lado los 2 conceptos fundamentales que ya Alfredo se refería como conceptos de servicio público, esto es el servicio público de telecomunicación y telecomunicaciones, y particularmente en el primero de los casos, en el de radiodifusión, pues deja de lado toda esta pretensión de regular lo que es los contenidos audiovisuales. Hay que recordar que la Constitución le otorga al Instituto 3 atribuciones fundamentales: regular, promover y supervisar justamente estos 2 servicios, y que en el caso de la radiodifusión la supervisión no es otra cosa más que estar atentos al producto más importante que son los contenidos audiovisuales. Y cuando se refiere la Constitución también a los usos autorizados en materia de concesionamiento, pues yo creo que fue explícita la intención de separar lo comercial de lo público y de lo social, porque señala la Constitución que el uso es comercial, privado, público y social. Por fortuna es la primera ocasión que se reconoce en el aspecto social justamente la vida de un sector importantísimo que son los medios comunitarios e indígenas. Pero no debemos dejar de lado que este reconocimiento expreso a lo público pues implica la posibilidad que está asociada a la radiodifusión de generar pluralidad y diversidad en los contenidos. No es solamente competencia, no es tener más agentes que compitan en la radiodifusión, más emisoras de televisión
más emisoras de radio, como si con esto se fuera a satisfacer el servicio público de radiodifusión. Este concepto se satisface con pluralidad y diversidad de contenidos. Y en el caso muy concreto de los medios públicos, debe entenderse que esta separación entre los usos es justamente para diferenciar que no se trata de un afán o de una finalidad como la que tiene el concesionamiento comercial, y que si bien es cierto que la Constitución señala que no tendrán fines de lucro, esto no significa excluirlos de las posibilidades de crecimiento y de prestación de ciertos servicios, y particularmente de comercialización de espacios publicitarios. Voy a lo que dice el artículo 10º transitorio, que es clarísimo en cuáles deben ser las características de los medios públicos. Y dice este artículo: los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión, o sea, radio y televisión abierta, deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Bueno, pues en la iniciativa del presidente de la República no hay una sola mención a estas 8 características de los medios públicos. Pareciera como que con la simple definición de lo que es un medio público, que se regresa a la posibilidad de que un medio público sea simple y sencillamente aquel medio gubernamental, y a la posibilidad de una regulación del nuevo organismo, que de nuevo no tiene nada porque es el mismo OPMA, el organismo promotor de medios audiovisuales, que sigue permaneciendo bajo la esfera de competencia de la Secretaría de Gobernación, con lo que se pretende satisfacer esta disposición constitucional, que es clarísima. ¿Qué significa cumplir esta disposición del 10º transitorio? Pues que la ley secundaria debiera tener todo un título relacionado con los medios públicos, en donde las hipótesis jurídicas se abrieran y se expusieran en términos muy precisos y claros respecto de cada una de las características que aquí están señaladas. O sea, ¿cómo es que los medios públicos van a lograr la independencia editorial? ¿Cómo es que van a alcanzar opciones de financiamiento? ¿Cómo es que va a haber participación ciudadana? ¿Cómo es que va a haber esta expresión justamente de diversidades ideológicas, étnicas y culturales? Y para concluir, yo diría que pues la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que ha sido convocada a estos foros tan apresurados y que estaremos presentes el día de mañana para volver a reiterar nuestra pretensión regulatoria, está contenida, y así lo diremos, en la iniciativa ciudadana, en el proyecto que se formuló con el apoyo de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, y que el 21 de octubre del 2013 fue suscrita y avalada por un grupo plural de senadores de la República. Le habremos de recordar a la presidenta de la Comisión de RTC que ella estuvo presente y suscribió la iniciativa, y que prometió hacer la suya, y que a diferencia de la del Ejecutivo Federal, la iniciativa de la MED, la iniciativa ciudadana, sí desarrolla un título completo de los medios públicos y desagrega cada una de estas 8 características en un capítulo particular. Yo creo que, como lo decía el senador Corral, pues habrá que reeditar esa lucha que se dio con el tema de la ley Televisa, y esa reedición significa pues el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil a este proyecto ciudadano que nos apropiamos y que no es posible que se deje de lado por una pretensión regulatoria más sustentada en la competencia y en los aspectos económicos que en la defensa de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias. Quiero informarles que
El Senado de la República abrió ahora, a las 5 de la tarde, el proceso de consulta a través de un foro permanente de audiencias especializadas. Aun cuando participarán personas que respetamos, como el presidente de la MEDI y como algunos otros expertos a título individual que participarán en ese proceso en realidad constituye un proceso de simulación que han diseñado la senadora Alejandra Barrales del PRD, el senador Javier Lozano del PAN y la senadora Graciela Ortiz del PRI, con el propósito de taparle el ojo al macho y de acreditar un proceso ahí de audiencias para darle el barniz de que se escucha a la sociedad, ¿verdad? Pero ese proceso es una auténtica simulación. Yo de hecho ni estoy participando en ese proceso, vengo de la UNAM, donde hemos tenido un encuentro con la comunidad universitaria, espléndida, extraordinaria la recepción de los estudiantes. El 62% de los ponentes invitados por el Senado de la República, el 62% son empresarios de las, o sea, son regulados y empleados de los regulados, y una ausencia brutal de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos temas. Qué bueno que participa la MEDI, pero ojalá que no dejara de señalar ese desequilibrio como el que dice en la iniciativa Peña Nieto, ¿no?, que se consultó a la sociedad. Nunca dice a qué organización de la sociedad, solo dice a las cámaras de los empresarios y concesionarios de la radiación y al Consejo Coordinador Empresarial. Así lo dice. Enlista solo organizaciones empresariales y no pone un solo dato de las organizaciones de las que surgieron supuestamente esa iniciativa. Se ha reeditado en el Senado de la República la distancia con la sociedad en estos temas, ¿no? Está todo orientado a que este es un asunto de gobierno y concesionarios. Vamos ahora a otra parte, a otra intervención. Está con nosotros para hablar del tema de contenidos la fundadora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la doctora Beatriz Solís. Con anterioridad, y que los legisladores, cumpliendo su obligación, deberían de estar revisando, cotejando y complementando para hacer las correcciones y corregir las omisiones. Pero pareciera que solo existe esta, y para nosotros pareciera que solo existe esta porque es la que verdaderamente está frente a nosotros ante la amenaza de ser aprobada el día 24, me parece, ¿no? 21. 21, todavía más cerca todavía. Yo, en lo particular, nos podríamos llevar una buena tarde de la noche revisando punto por punto todas y cada uno de los problemas que hemos encontrado en la propuesta del Ejecutivo, pero me voy a acotar solamente a ver cuál es el problema que nosotros observamos en términos de los contenidos, que ya ha sido incluso tocado en alguna de las otras intervenciones. En la reforma constitucional del 2013, la fracción 4 del artículo 6 constitucional quedó agregado en su apartado B el ordenamiento de la Constitución para que en la ley secundaria queden establecidas las condiciones que deben regir a los contenidos. Primera obligación o referencia que en el artículo 6 plantea como una obligación que tendríamos que estar encontrando en la ley secundaria. En materia de las condiciones que deben regir los contenidos, nos vamos a encontrar la sorpresa de que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Son las mismas reglas que desde 1960 operan en este país, y creo, tengo la ligera sospecha,
de que los medios y los contenidos han cambiado. Y también creo que la sociedad mexicana ha cambiado. Las reglas que regirán a los contenidos y que la Constitución ordena que queden establecidas en la ley son más o menos un copy-paste de lo que está en la ley vigente de 1960. Además, lo dispuesto en el párrafo 14º del artículo 28 define como objeto del Instituto Federal de Telecomunicaciones el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y le otorga atribuciones para regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento, explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones. Si reconocemos, como ya se ha mencionado, que los contenidos son los principales servicios de la radiodifusión y de la radio y la televisión restringidos, sino que otro servicio es el que ofrece la radiodifusión, si no son los contenidos audiovisuales. Corresponde, según la Constitución, al Instituto Federal de Telecomunicaciones su regulación, promoción y supervisión, por lo que de ninguna manera puede atribuírsele facultades que le son propias del órgano regulador a una dependencia del Ejecutivo Federal, que es la Secretaría de Gobernación, como lo pretende la propuesta. En el capítulo 2 de la propuesta del Ejecutivo hay una omisión muy grave también, y que al existir la omisión de establecer los principios de la función social del servicio público de radiodifusión. Fundamentalmente, en el artículo 6º constitucional quedó establecido que las transmisiones, además de inscribirse en un entorno de competencia y calidad, deben brindar los servicios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento a los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de la Constitución. Son estas finalidades regulatorias las que tendrían que estar expresadas y definidas, operacionalizadas en la función social de la radiodifusión. No están. Me parece que es una omisión sumamente grave, toda vez que incluso el propio artículo 6º constitucional lo establece. Si nos vamos entonces al principal problema, o uno de los principales problemas que yo veo en la iniciativa del Ejecutivo con respecto a los contenidos, pues es fundamentalmente el que todas las atribuciones de supervisión y vigilancia de los contenidos y el establecimiento de los criterios para el funcionamiento de los contenidos está atribuido a la Secretaría de Gobernación, como hasta hoy ha estado. Seguramente lo ha hecho tan bien que entonces tendrá que seguirse, porque seguramente lo ha hecho muy bien, por eso no se los quieren quitar. Yo no estaría tan de acuerdo con esa idea, porque la propia Constitución le atribuye esa tarea al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tal es así, por eso se creó un consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones encaminado a apoyar al Instituto Federal de Telecomunicaciones en todo lo que es la supervisión en términos de los contenidos. Por ejemplo, una de las atribuciones que establece esta propuesta a la Secretaría de Gobernación es ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado en los términos previstos por esta ley. Hago un paréntesis, no están previstos las formas de administración de los tiempos de Estado. No dice qué porcentaje, no está prevista la forma de administración de los tiempos de Estado, como en su caso aquellos previstos por otras disposiciones. Dentro de los contenidos, los tiempos de Estado, dada su naturaleza, sus beneficios deben distribuirse entre los diversos entes públicos que conforman al Estado mexicano. Son los 3 poderes de la Unión, los órganos autónomos, o sea, son los entes públicos que conforman el Estado mexicano, quienes pueden hacer uso de esos tiempos de Estado. Y son otros órdenes de gobierno. Es un tema muy relevante que no debemos ignorar,
Y no puede ser el Ejecutivo Federal, uno de esos poderes, el que lo siga administrando, y mucho menos mantenerse lo establecido en la propuesta del Ejecutivo en el artículo 252, que dice que en la administración de los tiempos de Estado se escuchará previamente al concesionario y de acuerdo con ellos se fijarán los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. O sea, con permiso, pero le pregunto a usted a qué hora le parece que metamos estos tiempos de Estado. No para decir que qué bien lo hacen y que qué bonitos son todos, no, es para darnos información de interés público. Para eso son los tiempos de Estado, para eso estaban considerados y contemplados. Y yo creo que no debe ser el Ejecutivo el que siga administrando los tiempos de Estado, porque corresponde a un beneficio que tiene que ser atribuido o usado por todos los órdenes de gobierno, y no uno solo. Entre ellos es el gobierno, pero no solo el gobierno, como lo pretende esta iniciativa. Otra de las atribuciones, por ejemplo, entre muchas otras, son 10 atribuciones que se le asignan a la Secretaría de Gobernación, grandotas todas ellas. Más allá de que supervise que pase el himno nacional en las mañanas y en las noches, autorizar y supervisar la transmisión o promoción de concursos en los que se ofrezcan premios a sus distintas modalidades y etapas, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y del público, así como sancionar los incumplimientos en su ámbito de competencia. Una cosa que espero que les sorprenda igual que a mí, en la atribución número 7 de la Secretaría de Gobernación es requerir a los concesionarios que presten el servicio de radio y televisión restringidos la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión para uso del Estado, de conformidad con las disposiciones legales que no están en las disposiciones legales. O sea, la Secretaría de Gobernación le va a requerir los canales de televisión a la televisión restringida en materia de restricciones. Hoy está en el reglamento de la radio y la audio y televisión restringida, pero no está atribuido a la Secretaría de Gobernación que les requiera esos canales. ¿Para qué quiere la Secretaría de Gobernación esos canales de televisión restringida? Sí, aquí nada más es la atribución de requerirle a los concesionarios. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley. No están esos límites señalados en esta ley. Con respeto a la vida privada, la dignidad personal, la moral, los ataques a los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturbe en el orden público. Esto es de la Secretaría de Gobernación. Monitorear los tiempos máximos para la transmisión de publicidad de las transmisiones de radio y televisión e informar al Instituto sobre los resultados del monitoreo para el efecto del ejercicio de sus facultades, las que les queden. Debe recordarse que en términos del artículo 11º transitorio del decreto constitucional, dice que para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no a la Secretaría de Gobernación, de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la ley señale para la transmisión de mensajes comerciales. Lo dice el artículo 11º transitorio de la Constitución. Sin embargo, en la iniciativa del Ejecutivo se le asignan a la Secretaría de Gobernación. Para ello resulta grosero que la propuesta pretenda que dentro de la publicidad de una emisora no se contabilice como tiempo publicitario los programas de oferta de productos y servicios. O sea, el telemarketing no se contabiliza como tiempo publicitario. También se le plantea a la Secretaría de Gobernación establecer lineamientos específicos para regular la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil cuando la Constitución se lo asigna al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y para terminar, con respecto a los derechos de las audiencias, me parece que es sumamente delicado el pretender que sea un ordenamiento distinto a la ley
la que regule los derechos de las audiencias, porque en la iniciativa se plantea en su artículo 257 que serán los códigos de ética de las emisoras, o sea, de los concesionarios, los que precisen los términos para promover y definir los derechos de las audiencias. Pretender que en los códigos de ética queden establecidos los derechos de las audiencias. Todos sabemos que el código de ética es un ordenamiento distinto a la ley, es voluntario, es autorregulatorio, y hay dos artículos más que establece que habrá una defensoría de las audiencias para defender unos derechos que están en el código de ética, no en la ley. En dos artículos dice lo que tiene que hacer la defensoría, que no establece que dice que podrá ser uno por emisora, uno por grupo empresarial o uno por concesionarios. Entonces la CIRT incluso ya lo declaró, que está muy contento porque ellos ya tienen un consejo de autorregulación que cumplirá la tarea de la Defensoría de las Audiencias. En ningún lado de los dos artículos que habla de la Defensoría de las Audiencias tenemos que tener mucho cuidado, porque de pronto a los que somos defensores de audiencias pues nos entusiasma que la ley nos nombre, pero no, porque ni siquiera dice qué va a pasar cuando el emisor ante quien yo reclamé un derecho no me lo cumpla. No pasa nada, será decisión de la propia emisora la que lo plantee. Me parece que hay asuntos sumamente graves que violentan de manera muy clara una acción de inconstitucionalidad. Sería muy sencilla porque hay elementos muy sencillos de corroborar, pero esperemos que no se llegue así, aunque tenemos que estar preparados. Muchas gracias. El lunes que las Comisiones Unidas aprobaron el procedimiento de fast track para la iniciativa, se fijó un calendario de audiencias que empezó hoy, sigue todo el día de mañana, el viernes, traslapando incluso eso con otros procesos que están puestos en marcha en el Senado, la selección de los comisionados del IPAI, etc. Pero ya estaba ese acuerdo determinado, eso ya era una decisión tomada. Se reunieron las comisiones, todos de acuerdo, todos. Solo hubo 2 votos en contra de todo el procedimiento. Y nos ofrecieron que iban a tratar de equilibrar la consulta. Propusimos ahí que debían ser invitados los comisionados de IFETEL, porque no van a ir a la consulta los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque les hablaron y dijeron que no, que ellos van a mandar un texto, un escrito, pero no pueden ir. Signo muy preocupante, muy desesperanzado. Le hemos dado tantas facultades a este órgano, es un poderosísimo órgano del Estado, para que revele en este momento tal debilidad. Pero nos dijeron, bueno, vamos a ver si tienen otras propuestas más sensatas. Y dijimos, bueno, ¿por qué no escuchan a los jóvenes de la Red de Defensa de los Derechos Digitales? Que es una derivación de un grupo de jóvenes que estuvo participando en Yo 132, que se han especializado en revisar los temas de neutralidad de la red y todos estos temas de geolocalización y de la colaboración con la justicia a través de todos nuestros dispositivos móviles y plataformas digitales, etc. Y ahí se dijo, bueno, está bien, lo aceptamos. Incluso propusimos que invitaran a los relatores de libertad de expresión. Yo propuse que se invitara al relator de libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y dijeron, está bien, vamos a ser flexibles, vamos a considerar todas esas propuestas. No entró ninguno. Tienes mucho mejor audiencia,
que la que ibas a tener ahora en el Senado, porque allá los senadores ni te iban a escuchar. Aquí sí te vamos a escuchar a Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Bienvenido y gracias por participar. Nosotros vemos con mucha preocupación diversas disposiciones que tratan y que afectan directamente los derechos humanos de los usuarios de Internet. Y voy a hacer... ¿Alguien está? Ya no entiende. Es el Senado. Un senador. Que siempre sí. Que siempre sí me hace. Y en serio es muy preocupante. Voy a tratar de ser muy breve y cumplir a cabalidad el tiempo que me ha sido otorgado de manera muy generosa. En primer lugar, el artículo 145, en el capítulo que se llama de la neutralidad de las redes, establece y faculta la posibilidad de que autoridades censuren Internet. Así de sencillo. Señala en particular la fracción tercera del artículo 145 que los concesionarios podrán bloquear acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, y aquí la clave, cuando medie orden de autoridad, quién sabe cuál, o sean contrarios a alguna normatividad. Esto es claramente inconstitucional, violatorio de la prohibición de censura previa del artículo 7º constitucional, del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de un montón de pronunciamientos, por ejemplo, de los relatores que en ti se entiende porque no los invitaron, porque les iban a ir a decir que eso es violatorio del derecho a libertad de expresión. Esto es clarísimo, ¿no? Esto es inconstitucional. Además de que hay otras disposiciones en la fracción segunda y primera en donde establecen principios aparentemente que están garantizando la libertad en Internet, pero que le meten ahí la trampa. Por ejemplo, el primero, libre elección, los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios. Todo va muy bien. Sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. Clave, dentro del marco legal aplicable. Ahí puede entrar los que usted quiera. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso no pueden obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios. Bla, bla, bla. Salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos. Ahora, este tema de la censura no quiero que se lo digan a este muchachito, está imaginándose cosas. Hace unas semanas se hizo público un caso concreto de censura de un sitio de internet, de 1dmx.org, que es un sitio de internet que documentaba violaciones a derechos humanos en el contexto de protestas públicas. Y está demostrado que fue una agencia del gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, que ya se fue, no creo que fue de vergüenza porque censuró la página de internet, pero qué bueno que ya se fue, aunque llegó uno peor. Con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos y la empresa Bodai.com. Y no ha habido un solo pronunciamiento por parte de esas autoridades respecto y asumiendo las responsabilidades por la censura de ese sitio de internet. Ustedes pueden visitar el sitio y pueden conocer más información sobre ese caso. Entonces, la censura no solamente es una cuestión hipotética o una amenaza en la legislación, es una realidad que se busca potencializar con esta legislación. Asimismo, en el artículo 197, fracción séptima, dentro del título octavo sobre colaboración de la justicia, se establece una facultad sumamente preocupante y que revela hasta cierto punto las verdaderas intenciones de esta iniciativa de ley y del gobierno, de los gobiernos, tendría que decir, porque no solamente es federal, también el local tiene mucho que decirse de él, que tiene una intención real de atacar un sector de la población, en particular a los jóvenes que están políticamente activos. Dice el artículo 197, fracción séptima, que los concesionarios estarán obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y mencionar a solicitud de las autoridades competentes. Es decir, le pueden bajar el switch a todas las telecomunicaciones en una zona donde ellos quieran. Es evidente que quieren utilizar esto en los eventos de protesta, para impedir que los periodistas lleven a cabo su labor periodística, para impedir que los ciudadanos y los defensores de derechos humanos documenten las violaciones de derechos humanos y haya responsabilidades públicas. ¿Quién sabe cuántos jóvenes de manera arbitraria seguirían presos, como lo siguen muchos de ellos,
pero muchos que seguirían presos si no hubiera sido porque alguien en solidaridad sacó una cámara, tomó un video, tomó una fotografía, tomó un testimonio y lo expresó a través de las redes para dejar constancia de esos abusos, y que fueron los que a lo mejor y seguramente lograron la libertad de esas personas. Pues este tipo de iniciativas y este tipo de facultades que hemos visto en utilización en Turquía, en Rusia, en Ucrania, en Venezuela, por cierto, algunos senadores muy pro esta ley, esta iniciativa Peña, que hace unas semanas estaban rasgándose las vestiduras dando una conferencia de prensa, en particular Lozano y otros más de ese grupito, porque se censuraba Twitter, etcétera, pues no le ven ningún problema, eso dijo Lozano sobre estas iniciativas. Esto también es totalmente violatorio del derecho a la libertad de expresión, ha sido claramente señalado, no es justificable, no puede estar justificada una medida de cancelación de internet de manera total, es desproporcionada, violatoria de la libertad de expresión. Eso también lo han señalado los relatores de libertad de expresión que el senador Corral mencionó. Asimismo, en ese mismo título de colaboración con la justicia se establecen diversas disposiciones que amplifican de manera considerable las facultades de vigilancia, de espionaje de agencias del gobierno. En particular les quiero comentar de dos. Una de ellas es el llamado registro de comunicaciones, o también se conoce digamos, internacionalmente como retención de datos, en donde se obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de comunicaciones de todos sus usuarios. No se, digamos, para ser muy puntuales, no se registra el contenido de las comunicaciones, pero se registra todo lo demás. Se registra quién le llamó a quién, a qué horas, desde dónde es muy importante, desde dónde el que habla y el que contesta, por un lapso de 2 años o indefinidamente a solicitud de una autoridad de manera discrecional, sin tener que preguntarle a un juez ni nada. Todos los usuarios de telecomunicaciones nos convertimos en sospechosos de delitos, respecto a los cuales hay que conservar un registro de todos sus movimientos, sus llamadas, tiempos, horas, etc. Esa información revela mucho más de una persona que incluso el contenido de las comunicaciones. Porque yo puedo saber cuáles son tus posiciones políticas, si fuiste a una marcha, si fuiste a un partido político, a registrarte, a un evento, qué culto profesas, si vas a un lugar de culto, si le eres infiel a tu esposa, dónde duermes, a dónde te vas a echar unas cervezas, con quiénes. Después de un tiempo se puede saber mucho de ti, tus rutas de transporte. Esto no solamente revela una invasión a la privacidad muy grave, pero lo más problemático es que no se establece salvaguarda alguna, ni para la retención de los datos, ni para el acceso a los mismos. Las Procuradurías Generales de la República, las Procuradurías de todos los estados, desde el DF hasta Tamaulipas, hasta Culiacán, hasta Michoacán, hasta Veracruz, y ahora el CISEN, la Policía Federal, la Marina y la Sedena, con supuestos todavía más vagos para recolectar, para llevar a cabo sus labores de inteligencia. Quién sabe cuántos acá ya son, digamos, ellos consideran que es válido que el Estado genere información de inteligencia y van a querer utilizar esas herramientas para conocer muchas cosas de nosotros, ¿no? Si no es que ya las conocen, probablemente muchos de aquí ya estamos fichados. Pero usted está muy joven todavía. Sí, lejos que comentar. Pero bueno, en la otra exposición es el tema de geolocalización, que es básicamente lo mismo, pero hacia futuro y en tiempo real. Es dónde estás en este momento y dónde estás moviéndote, y te puedo seguir, te puedo monitorear por un tiempo, y se pueden desprender estos patrones de movimiento que revelan un montón de datos personales. Todo esto sin autorización judicial y con base en supuestos muy vagos. No solamente una autorización judicial, en otros países hay un órgano especializado de supervisión, hay reportes anuales de transparencia, hay un derecho de notificación al afectado. Evidentemente no te avisan, oye, te estoy geolocalizando, pero te dicen 2 años después o 6 meses después, cuando ha terminado la circunstancia que ha facultado la posibilidad de llevar a cabo esa herramienta de vigilancia, es cuando te notifican. Lo que pasa es que, sobre todo en el caso de procuradurías, que yo he logrado documentar a través de solicitudes de acceso a la información, se abre una obligación previa por lo que sea, bueno, no por lo que sea, pero por amenazas, por ejemplo, que es un delito que ni siquiera es grave, y se deja esa obligación previa abierta, se utilizan estas herramientas. Nunca hay un juicio penal en donde se presenta la prueba y yo puedo decir, esta prueba es ilícita. No hay autorización judicial, entonces un juez no puede verificar si está justificada la utilización de esta herramienta. Entonces ellos abren las versiones previas, utilizan las herramientas, las dejan en fase inicial, y nadie se va a enterar, ni el afectado, ni un juez, ni nadie. Es un campo de arbitrariedad tremendo que nos pone en riesgo a todos, sobre todo porque no es
poco común escuchar y ver las noticias y ver en este país que agencias de seguridad están coludidas con miembros de las diversas organizaciones, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y, por ejemplo, las posiciones de retención de datos han sido declaradas inconstitucionales en muchos países, en Alemania, en República Checa, en Rumania. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está a punto de decidirlo también. Ya el abogado general de la Unión Europea emitió una opinión legal donde señaló que la retención de datos viola el derecho a la privacidad y va en contra de varios precedentes de la Suprema Corte. La Suprema Corte ya ha dicho que parte del artículo 16 de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se protege no solamente el contenido de las comunicaciones, sino los datos que protegen a la comunicación en varios casos. Les puedo dar el número de expedientes si quieren, pero no es necesario. Y finalmente, el último punto que nos preocupa es el tema de neutralidad de la red per se. El principio de neutralidad de la red implica que todos los datos y los paquetes de información que pasan por internet son tratados sin discriminación, sin importar su origen, su contenido, etc. Esto es básico y es uno de los elementos centrales por los que internet ha sido lo que es para muchos de nosotros, o lo fue para muchos de nosotros, una herramienta verdaderamente importante de ejercicio de nuestras libertades, de construcción democrática, porque a diferencia de la radiodifusión, en donde es un medio unidireccional, en donde una persona habla y muchos escuchan, a este es un medio interactivo, donde hay menos barreras para la entrada y donde cualquier persona puede lanzar una página de internet y volverse un éxito sin tener que pedirle permiso a nadie. Con en el artículo 146 en particular, aunque hay mucho lenguaje tramposo también en el 145, digamos, clave, que no es fácilmente cachable si no ya has seguido las discusiones de neutralidad, pero lo que quieren hacer es básicamente permitir vulnerar este principio de neutralidad de la red y que los concesionarios de telecomunicaciones puedan discriminar el tráfico. ¿Por qué querrían discriminar el tráfico? Pues Telmex va a querer discriminar el tráfico para que en lugar de ver Netflix veas Claro Video. Cuando veas Netflix vas a ver a Frank Underwood todo cortado y mejor le cambio a Claro Video donde le va a ser más rápido, ¿no? O para perjudicar a un competidor, para beneficiar un servicio propio, lo cual es muy grave, sobre todo en México, cuando me parece que el único modelo que tenemos es que la misma empresa y el mismo actor que provee los servicios de acceso a internet es el mismo que genera los contenidos. En esa situación en la que estamos en este país, que así es todavía más riesgoso el dejar que se mueva el principio de neutralidad de la red. Y ahora sí finalizo diciendo que, digamos, bueno, están estas disposiciones que estamos buscando que se cambien, que no hemos sido escuchados, y que esto, yo concuerdo un poquito con lo que se decía de que no solamente no se gana, sino que se pierde. Y no solamente se pierde, sino que es un ataque. Es un ataque a todos. No solamente está circulando mucho esta idea de que y es cierto, esta ley parece como una negociación entre empresas y gobierno, aunque ya es un poco muy difuminada esa línea entre empresa y gobierno, básicamente es lo mismo, pero es una negociación entre empresas y el usuario ha sido ignorado. Yo iría más allá, el usuario no ha sido ignorado, el usuario y la persona está siendo atacada, y en particular mi generación, la generación que nació con internet o que en su infancia o en su adolescencia utilizó internet y que es parte de nuestras herramientas, que está censurando páginas de internet de jóvenes que está participando en las calles y que es parte de un ejercicio sistemático de control de la crítica. Primero se neutralizó las instituciones, creando el Pacto por México, y no hay un partido único en este país, con muchos partidos satélites. Se neutralizó los medios de comunicación a través de la publicidad oficial. Nadie critica al gobierno porque tiene miedo de perder la publicidad oficial. Se neutralizó el ejercicio de los derechos en la calle con la violencia. Y se está neutralizando internet con esta liquidación y con estas acciones de censura y de vigilancia porque los tienen miedo. Y creo que muchas de las personas que salieron y que salimos hace 2 años a luchar contra una restauración de un régimen antidemocrático y autoritario, no podemos dejar que esto pase así como así. Tenemos que hacer algo y tenemos que dar la pena. Muchas gracias. El futuro. Se acechan libertades. En medio de todo esto está el ejercicio de derechos fundamentales, que son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Y hemos invitado a
a un catedrático de la Universidad Iberoamericana, que es además un especialista de los derechos humanos. A José Luis Caballero, gracias por estar aquí. Yo tengo una reflexión sobre, digamos, yo veo como tres grandes ejes de inconstitucionalidad, tres grandes líneas, y que me parece que son muy importantes de atender. La primera es una cuestión que ha estado muy descuidada, pero no por eso se deja de ser palmaria y evidente, que tiene que ver con el artículo primero de la Constitución. Es decir, en México hicimos una reforma sobre derechos humanos en junio de 2011. Y eso implica que los derechos humanos de contenido sustantivo, artículo 6, artículo 7, derecho de las audiencias, la libertad de expresión e información, tienen que entenderse en relación con este artículo primero. De eso nadie, salvo la Corte, que está muy preocupada por el tema últimamente, por el tema del control de convencionalidad, y descubrir los intríngulis del artículo primero, párrafo segundo, pero nadie está siguiendo la pista. Es decir, lo que la Constitución mandata es que todas las autoridades y todos los operadores jurídicos tienen que hacer un test de interpretación. Y eso quiere decir que no se vale, porque es inconstitucional, de primera mano, aprobar reformas fast track en materia de derechos humanos. Eso es imposible. Eso quiere decir que no se puede solamente hacer una aparente consulta a la sociedad, sino que se tiene que tomar en consideración un test integrado entre Constitución y tratados internacionales. Tratados internacionales que no son solamente estándares, son Constitución. Eso quiere decir que el esquema no solamente es vertical de desarrollo de la Constitución a una legislación como sería la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, sino es un esquema horizontal que tiene que hacer el legislador y que es contrastar la regulación, que evidentemente eso no se está haciendo, contrastar la regulación con ese contenido constitucional. ¿Cómo se viola la Constitución? Primero, si no se hace este ejercicio interpretativo. Hay una omisión que es violatorio del artículo primero, párrafo segundo y párrafo tercero de la Constitución. Dos, si haciendo este ejercicio interpretativo no se toma en consideración el contenido integrado constitucional convencional de los derechos completo, que me diga dónde está el estándar de las dos dimensiones de los derechos de las audiencias, por ejemplo, que la Corte Interamericana ha establecido desde la opinión consultiva así. El caso Peroso contra Venezuela, el caso Ríos y otros contra Venezuela. Ese contenido tiene que estar evidenciado. Y tres, se viola la Constitución si además esta legislación no se adecua a los principios que establece el párrafo tercero del artículo primero, sobre todo el principio pro persona y el principio de progresividad, que implica la obligación de no rebajar los contenidos que ya tenemos en la Constitución. Este asunto de la reforma en derechos humanos es importante, porque no es de mentiritas. No hicimos una reforma de buenas intenciones, de principios que se quedaron en el aire, como si los derechos humanos, es imaginario, ya no tenemos garantías individuales que eran medio técnicas y medio sofisticadas. Ahora tenemos derechos humanos que es una masa inasible de buenas intenciones. De ninguna manera. Si no se hace este contraste, se está violando ya el artículo primero. Y además, para acabarla, ya la Corte dijo cosas, la Suprema Corte. La Constitución tiene que estar interpretada en relación con los tratados y con otras disposiciones de la Constitución, interpretadas de conformidad con los tratados. Este contenido marca las obligaciones de todos los operadores jurídicos nacionales, Cámara de Diputados para este efecto, Cámara de Senadores y órgano garante de los derechos contenidos en el los artículos 6 y 7, que es el IFT, órgano garante. Y estos
organismos, también ha hecho la Corte, están obligados en sus actuaciones a hacer interpretación conforme con la Constitución y los tratados internacionales. Obligados. No hay alguien que se siente impedido de verdad, claramente impedido de hacer esto, y es una violación al artículo primero. Esa es una línea. La segunda línea pues son los derechos en juegos, que de aquí ya se habló. El tema de la preponderancia, la definición por sectores y no por servicios. El tema de los derechos comunitarios indígenas en medios, que Amelia ha sido tan claramente defensora. Me preocupa muchísimo lo que dijo Luis Fernando García, que es un gran experto en el tema de las comunicaciones privadas, en el tema de la geolocalización. Ya la Corte había discutido esto y otra vez se despacha la ley sin un tema de intervención judicial. El tema de lo que dicen los artículos 192 y 194 sobre la retención de los datos, una violación a la privacidad, es gravísimo. Y esta es la segunda línea que, bueno, yo creo que ha sido suficientemente documentada esta noche. Y la tercera tiene que ver sobre el órgano garante, precisamente, en dos dimensiones. Hay una dimensión horizontal de la Constitución, que esto no se está entendiendo porque seguimos siendo un país formalista y legaloide. Hay una dimensión constitucional de los derechos hacia el órgano garante de esos derechos. Por lo tanto, es inadmisible que una legislación de desarrollo le quite facultades al órgano garante de la Constitución y se las dé a Profeco, a la Secretaría de Gobernación, con quien sea. El órgano garante de la Constitución tiene que mantener su eficacia horizontal con respecto a la Constitución y mantener esas facultades. Y además, el órgano garante de la Constitución se tiene que poner la camiseta en las facultades que también tiene de interpretación. Nosotros tuvimos hace poco un caso, este caso del Moscaro y Mossofer, que el IFT no sabía qué hacer, y entonces con esto que le dijo el juez y el presidente, ayúdame con la controversia, luego ya emitió unos lineamientos el 21 de febrero, si no mal recuerdo, y ahí dice, afortunadamente sí dice, pues sí, es que sí me toca hacer interpretación con respecto a la Constitución, y sí me toca interpretar el artículo 8º transitorio. Bueno, tiene que interpretar esta iniciativa. Entonces a mí me parece gravísimo, de verdad, que dice que de motu propio, además de que el Senado no lo ha invitado, da igual, no esté haciendo una interpretación que salvaguarde los derechos humanos de la sociedad mexicana y que salvaguarde sus atribuciones constitucionales en beneficio de la sociedad mexicana. Esas tres líneas yo veo. Para cerrar, quiero decir que sí me parece una coyuntura muy importante, porque si dejamos pasar esta, vamos a seguir permitiendo que subrepticiamente se vacía la Constitución de contenido normal. Y entonces damos muchos pasos atrás. No solamente está en juego la reforma en telecomunicaciones, yo pienso, y por eso sí me siento muy comprometido con esto, de verdad, está en juego la reforma constitucional en materia de derechos humanos. De verdad que esa reforma constitucional de junio de 2011 sea tomada en serio por el legislador. Y tomarlo en serio es decir que la Constitución tiene un contenido integrado, visible, claro, que no admite reducción. Ahora que se dice tanto, no, es que la ley no concuerda con el espíritu de la Constitución. No ahorita el espíritu. Es un contenido constitucional convencional de acuerdo con los tratados internacionales clarísimo que está ahí. Y no se puede dibujar. Entonces yo creo que sí me parece que estamos en una coyuntura muy importante para la democracia mexicana y para tomarnos en serio los derechos humanos. El tema es muy amplio. Es un proyecto de ley que tiene 317 artículos. Es obviamente muy poco tiempo para hacer un análisis muy puntual. Estamos trabajando en un documento que es un análisis de los distintos aspectos ahora planteados por las distintas voces expertas. Pero si todos hemos seguido las intervenciones, podremos hacer rápidamente un contraste. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones? Pues sin duda
una mayor competencia, como aquí se dice, competencia comercial entre empresas de radiodifusión y entre empresas de telecomunicaciones. Pero no solo competencia comercial, también una mayor pluralidad y diversidad de contenidos, para lo que, como bien lo dijo Agustín Ramírez, se colocaron centralmente en la Constitución 4 usos: uso social, uso público, uso comunitario, uso indígena, como el verdadero contrapeso, y equilibrio a la radiodifusión comercial. Otro de los objetivos fue ensanchar libertades. Se modernizó el 7º constitucional. Se reconstituyó y reconstruyó el 6º constitucional. Y el gran objetivo fue hacer de la reforma de las telecomunicaciones, o de la radio y la televisión, un servicio público de interés general, para diferenciar precisamente la ruta legislativa. No es lo mismo regular un servicio público que una actividad de interés público. Y también uno de los grandes objetivos fue quitarle al presidente de la República ese poder discrecional de otorgar y quitar concesiones en este país en materia de radio y televisión. El primer desgajamiento real al artículo 27 constitucional, que es el power de powers. Todo lo da. El 27 constitucional hace del presidente de la República un señor y dador de vida. Todo lo concesiona, bienes y servicios. Le desgajamos el primer gran asunto: concesiones de radio y televisión. Pero el otro gran tema fue sacar precisamente de la vigilancia del gobierno los contenidos de la radio y la televisión, que es transmisión de radio y televisión, que es publicidad en radio y televisión, y que son tiempos de Estado dentro de la publicidad en transmisiones de radio y televisión, como de los grandes objetivos. Bueno, frente al duopolio de la televisión y al oligopolio de la radio, lógicamente se entiende el 28 constitucional: darle al IFETEL facultades para imponer límites a la concentración de frecuencias, límites a la propiedad cruzada, imponer medidas de desinversión para partir las empresas, partes accionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Un órgano impresionante. Esos fueron los principales objetivos de la reforma. Todos traicionados en la iniciativa presentada por el presidente de la República. No solo hay normas o disposiciones inconstitucionales, o anticonstitucionales. El proyecto abunda la omisión de los mandatos constitucionales. Abundan las omisiones. Y en la mayoría de las cosas nos achican, nos están reduciendo. De ahí la importancia de esta última participación de José Luis Caballero. No solo tenemos que ver esta reforma a la luz del 6º y del 7º constitucional, tenemos que verla a la luz del primero, bajo el principio fundamental de pro persona, pero también de progresividad. No nos pueden rebajar lo que ya teníamos en la Constitución y en el articulado transitorio. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Nos están haciendo de agua la reforma constitucional. Pues aquí los distintos ponentes han planteado indiscutiblemente los problemas centrales de esta iniciativa. Todo este esquema tramposo de la preponderancia. Ahí está la nuez, diría yo, del negocio. Ese es la nuez del acuerdo, de la componenda entre el gobierno y la televisión. Por eso se echaron para atrás. No toca el esquema duopólico de la televisión. No lo va a mover un milímetro, pero sí nos va a regresar. Una de las consecuencias, hay que decirlo, es que sí nos va a regresar un poco más atrás de donde estamos, porque hay un artículo en el proyecto de ley que le permite a Televisa seguir adquiriendo sistemas de cable, siendo que ya tiene ahora el 61% de los suscriptores, sumando televisión satelital y cable,
y le está autorizando, es un artículo a la medida de una operación de compra que tiene sobre Cablecom, para que pueda adquirir hasta el 80% de los suscriptores, porque como no va a ser preponderante en televisión de paga, pues que se engulla todos los sistemas de cable del país. Y como bien lo dijo Clara Luz, ahí donde se le declare preponderante, pues tendrá medidas de risa, dijo ella. Irrelevantes, verdaderamente irrelevantes. Inexistente lo que la Constitución dijo, propiedad cruzada, límites de concentración. O sea, cuando llevamos la primera impugnación de la ley Televisa, nosotros llevamos 21 conceptos de invalidez y dijimos que violaba 11 artículos de la Constitución. La Corte declaró válidos 15 conceptos de invalidez de los 21 que presentamos, pero dijo que violaba 27 artículos de la Constitución. Aquí en todo esto que hay 40 conceptos de invalidez. Si pudiéramos impugnar las omisiones legislativas por la vía de la acción de inconstitucionalidad, habría 100. Pero todos sabemos que no podemos ir a la Corte a impugnar omisiones legislativas, sino solo en el ejercicio comparativo la ley contra la Constitución. La pregunta es, ¿por qué el gobierno ha decidido hacer esto? ¿Por qué son tan burdos para regresarle a la Secretaría de Gobernación las facultades de vigilancia en materia de contenidos? Bueno, yo creo que esa la van a quitar, ¿eh? A ver, pusieron cosas tan burdas para quitarlas. Y luego para decir, ahí está su lucha, ya ganaron. Esto que ustedes están tan preocupados, ahí está pues ya. Croquetas para la oposición, ¿no? Pero van a dejar la nuez del negocio en preponderancia, en multiprogramación, en convergencia nulificada. Esta convergencia de agua que nos hace, ¿no? Este desequilibrio regulatorio entre telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Bueno, ¿por qué se atreven a hacer todas estas cosas? ¿Por qué? Porque saben que la sociedad mexicana está adormecida, está distraída, porque saben perfectamente que habiendo hecho la reforma constitucional más importante de los últimos 100 años, que regresó a los extranjeros la exploración y expropiación, o exploración y explotación de los hidrocarburos, lo más que se desjuntó en reforma fueron 1.500 personas. Yo escuchaba, entre otros, a Lozano decir, ¿dónde están tus huestes, Corral? En la reforma energética. Saben que la televisión ha cumplido el deplorable papel de mantenernos ajenos a las grandes reformas constitucionales. Ya se echaron la más importante del siglo, que fue la energética, ya la tienen en la bolsa, incluso ya se pueden chamaquear en la de telecomunicaciones a los partidos. Y dicen, pero además son unos cuantos, porque tenemos a la televisión con nosotros. Confían en que no vamos a hacer nada, que nos quedaremos en los foros. Confían que los temas de derecho a la información y de telecomunicaciones es entre académicos, comunicadores, activistas de derechos humanos y academia. Nunca hemos salido a la calle los que nos hemos dedicado a estos temas. Y a lo mejor podemos ser más que los que protestaron la energética. Porque precisamente por estas reformas es que lo otro no se mueve. Esta es la reforma sine qua non para que todos los otros temas se puedan mover. Mientras no transformemos de fondo esta parte, todas las demás reformas podrán pasar con la impunidad que pasan.
Por eso se regresaron en esta, porque esta cierra el ciclo de una especie de dominación económico, financiera, cultural. Absolutamente. Los hemos convocado para darle un primer entre al tema, pero luego para ponernos en acción todos. Decididamente. Yo me he reunido con algunos actores políticos, sociales, académicos, religiosos, y he venido trabajando la idea de que debemos de desmontar el cálculo político de que no va a pasar nada si nos imponen la reforma. Y he obtenido respuestas muy generosas y muy favorables. Hemos propuesto a algunos de ellos que formemos un frente, una especie de movimiento ciudadano que se encargue de visibilizar estos planteamientos, estas preocupaciones, hacer conciencia y empezar una especie de marcaje personal a los senadores y a los diputados, y convocar a una asamblea nacional informativa para involucrar a muchos más actores y que por lo menos sepan que en este tema podemos ir a exigir los principios fundamentales de la Constitución consagrados en el artículo primero, porque no nos van a rebajar este tema desde los derechos. Y podemos ir a una acción de inconstitucionalidad, y creo que podríamos lograr una acción de inconstitucionalidad. Necesitamos 44 firmas. Hoy no hay uno solo del PRI que vaya a venir de este lado, porque está instalada de nueva cuenta esa disciplina que es casi un estudio que hay que hacer sobre antropológico del no sé, pero no va a venir ni uno solo, ni uno de allá. Está dividido el PAN y el PRD en el Senado. Dividido es muy amable, estamos hechos garras, ¿no? PAN y PRD, y unos coqueteándole a la televisión, todos le coquetean a la televisión porque quieren ser gobernadores, quieren ser, etcétera, ¿no? Yo le propuse al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que fuéramos juntos a este tema. Él me influyó a mí mucho en lo energético, y yo a él lo he influido mucho en lo de telecomunicaciones a lo largo de nuestra última década de diálogo permanente. Y digo, yo estoy listo para convocar y para sumarme una convocatoria que le dé a esto también un rasgo plural. Luego le hablé a Javier Sicilia, que iba a estar aquí, pero no pudo, pero me dijo, dilo en nombre mío, vamos a entrarle al asunto. Hablé, por supuesto, con Juan Villoro desde hace ya un fin de semana, hace unos días, con Jiménez Cacho. Nos juntamos con Adolfo Gili, que nos dijo cosas muy interesantes. Dijo, oigan, tantos megahertz y tantos preponderantes y tantos estos, digan qué perdemos o qué se está perdiendo, quién lo está ganando, para qué se lo están dando y por qué nos correspondería a nosotros. Y ese es el gran reto. ¿Qué estamos perdiendo con esta reforma? ¿A quién se lo están dando o quién se lo está quedando? ¿Y para qué? Y el reto que tenemos todos nosotros es traducir esto. El próximo viernes 11 de abril, ya con la presencia de una serie de actores que han dicho sí a convocar, nos vamos a reunir en el Teatro de la Ciudad a las 11 de la mañana, el 11 a las 11, en el Teatro de la Ciudad de México, donde haremos un balance de cómo va el proceso de dictaminación de esta iniciativa. Vamos a ver cómo les fue en las consultas, vamos a ver si modifican algunas de sus posiciones, vamos a ver cómo les va en esa semana de negociación entre grupos parlamentarios que se ha planteado, porque del 1 al 4 son audiencia pública.
Del 7 al 11, negociación entre los grupos parlamentarios. Yo le dije a la senadora Barral que no podía aprobar ese calendario, menos bajo un concepto como este. La Constitución no se negocia. ¿Qué vamos a negociar? ¿Derechos digitales por contenidos en gobernación? ¿Preponderancia por televisión digital? ¿Multiprogramación por qué? ¿Qué vamos a negociar? ¿Qué artículo vamos a negociar? ¿Te gusta el sexto? No, a mí me gusta el 27. Bueno, pues el 28 mejor. Órale. No permitamos que nos vuelvan a atropellar. Todos están convocados a la acción, que eso es lo que estoy proponiendo que le entremos. El foro no se ha acabado, siguen ustedes. Señor Javier, podemos, creo que la mayoría venimos por las redes sociales, creo que podemos aprovechar las mismas para influir, sugerir, informar. Yo me concentraría mucho en los senadores del PAN, del PRD. No sé cuántos estén a favor de sus iniciativas, de sus propuestas. Yo esperaría que fueran los máximos, los más. Entonces yo me pensaría que una manera de contribuir es presionándolos, informándoles que estamos atentos y de esa manera pues que ellos tomen en cuenta también nuestra opinión y que actúen en consecuencia, que no se dejen presionar por la televisión y por los poderes fácticos. Esta ayuda que le da la justicia, la ley, la colaboración con la justicia, la envidiaría la Constitución de Pinochet. Seguiría ahí. Está de por medio las libertades que hemos conseguido del 68 para acá. Más aún que el control de la televisión. Junto con otras leyes, en las últimas semanas, el Congreso ha aprobado otras normatividades represivas, como la que ataca al terrorismo y a las manifestaciones, y esta viene simplemente a cerrar la pinza. Sin embargo, específicamente sobre el tema, un minuto. Creo que el tema de la competencia económica, de la preponderancia, es un asunto de ellos. Tiene que ver con el aparato económico que han decidido establecer para consolidar la oligarquía que maneja este país desde hace 200 años. Es su asunto, que se agarren. Allí quizá no podemos hacer más. Y en cambio tener claro que nos están despojando de derechos que en las reformas establecieron, que son las únicas posibilidades que tenemos en los medios públicos y en los medios de carácter social. Dejaron fuera el artículo 10º transitorio, y ya se dijo aquí, que habla de los derechos que los medios públicos nunca han tenido. Si ustedes, los senadores, Javier, se dedicaran, se orientaran fundamentalmente a defender medios públicos y medios sociales y medios comunitarios e indígenas, quizá podríamos concentrar mejor nuestras fuerzas. E incluso en la explicación que le debemos a la población de estos temas, irnos por allí, que es por donde está el despojo, y que va muy de acuerdo con el establecimiento de una dictadura ya no casi perfecta. Manu Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Sí, buenas noches, gracias. Bueno, sí, pues qué decir de los medios comunitarios e indígenas. Nos dejan peor que si no hubiésemos aparecido en la reforma constitucional. Así es. ¿No? Que es sumamente discriminatoria y represiva. No voy a ahondar más. Nosotros aquí el día de hoy sostuvimos una reunión de medios comunitarios libres, alternativos ciudadanos, una reunión amplia en la que estuvimos representados desde Sonora, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, de medios comunitarios. Mañana vamos a hacer una manifestación frente al Senado. Están todos y todas invitadas.
a participar. Por supuesto que es una acción más propuesta como parte de las acciones de este frente que consideramos que es necesario que se amplíe, porque no podemos permitir que pase. También está sobre la mesa, hay un despojo a la nación en términos de tiempos del Estado. No están los tiempos fiscales, hay una trampa clara en el artículo 252 que habla de hasta 30 minutos, es decir, gratuitos, es decir, los tiempos del Estado son hasta 30 minutos, ya no los 18 minutos que ya los habían recetado cortando los tiempos fiscales en 2002 en televisión, y tampoco los 35 minutos de tiempos fiscales en radio, es decir, solamente haciendo cuentas hace un momento rápidas, y disculparán si las matemáticas me fallan, pero hay 733 señales de televisión sin la multiprogramación y eso, ojalá que fueran 733 señales distintas, perdón, de las mismas empresas. Solo en televisión más de 220 horas al día, y en radio más de 1000 horas al día se estarían perdiendo, o sea, algo así como 18.000 o más de 80.000 horas al año, que van a incrementarse sin duda en publicidad gubernamental, es decir, se regala tiempo a las empresas que vamos a comprar con dinero, o que va a comprar el Estado con dinero público. Eso es un tema gravísimo desde mi punto de vista, sin llamar otros asuntos, la regresión en temas electorales, por ejemplo en el tema de los bloqueos, que se ve en la mano totalmente, en el artículo 222, fracción segunda, en donde se habla que los concesionarios transmitirían spots acorde a sus formas de operación, es decir, un mismo spot para toda la República en red nacional, ya ni siquiera por entidad federativa. Son cuestiones que se ven opacadas ante la dimensión de otros temas, pero que también hay trampas que benefician. Es un conjunto de regalos bien armados, bien diseñados y redactados, es decir, se tomó dictado de los propios empresarios que son regulados, le tomaron dictado, que es una práctica ya muy común. Están cambiando el proyecto de nación en una especie de estado de sitio, pues hay una acumulación de reformas que nos acaba de modificar todo lo que acaba de pasar el año pasado, pues como se acaba de modificar el proyecto de nación, el modelo de país, sin pasar por un consenso social, al contrario, concentrándose, como decía, en el pacto político, ¿no? Y por otros códigos como la violencia, en fin. Creo que tenemos que darnos cuenta de la profundidad de los cambios en términos históricos y en términos del modelo de país. En fin, eso. Bueno, los medios hechos desde la ciudadanía, que creo que son más diversos que comunitarios, son muy diversos y hechos desde la ciudadanía somos muchos. Hablando de despojos, se nos está despojando de muchas maneras. Hay una serie de decomisos, hay una red de decomisos de radios desde hace muchos años, pero intensificada desde el inicio del IFETEL. El IFT ha decomisado una serie de radios que se están haciendo desde los pueblos, desde las comunidades, desde colectivos que están pensando diferente también en las ciudades. Esto ha venido sucediendo en los últimos días y son despojos graves en un instituto que todavía no tiene claridad sobre cómo va a actuar. Parece que está limpiando el territorio para llegar al territorio limpio. Un territorio limpio donde desafortunadamente lo que lo estaba ensuciando era un marco regulatorio en el cual no están incluidos estos medios y no el hecho de la existencia de los mismos medios. Por otro lado, hablando de despojos también, está la dilación que ha tenido entonces COFETEL, ahora IFETEL, para dar resolución a las solicitudes de apertura de radios desde la ciudadanía. Pero los ciudadanos de a pie no entienden de qué hablamos. Entonces, si nosotros no traducimos esto a un idioma, o por lo menos al español que todos hablamos, es difícil que la gente se una a lo que nosotros queremos. Entonces, es importante este asunto. Entonces yo les pido a los compañeros de la red, les pido a los compañeros que están inmersos en las redes sociales, que nos ayuden a hacer este trabajo también, de hacer una traducción de todos estos asuntos. Es una obligación cívica y hasta ética el que comencemos a fortalecer la opinión pública nacional sobre este tema, escribiendo sobre ello. Yo ya escribí algún artículo sobre la censura en internet, ayudado aquí por los compañeros, y también pienso el próximo sábado hablar precisamente de telecomunicaciones y derechos humanos, y así todos y cada uno de los que tenemos esa gran oportunidad
o hablando por radio, muchas veces nos invitan, ya que al gobierno no le interesa tanto lo que decimos los mexicanos, pero sí le interesa mucho lo que se dice del gobierno en el extranjero, ¿verdad? Valdría la pena que cuando se consolide bien este grupo que quieres promover, Javier, sí, pues podamos, no sé, convocar a la prensa internacional presente en el país y allí, frente a la prensa internacional, denunciar este resurgimiento del sistema político autoritario mexicano, ¿no? Denunciarlo. Primeramente creo que las iniciativas que se están proponiendo aquí, pues maravillosas, ¿no? Por parte de nosotros queremos ofrecer el apoyo. Sin embargo, siento que para poder concretar más exitosamente todas estas propuestas es necesario tomar muy en cuenta la opinión más importante, la de la población en general. ¿Y por qué no apoyan estas causas? Porque no tienen conocimiento de las cosas, no saben cuál es la ley de telecomunicaciones. Yo sé que es tarea de cada quien informarse, sin embargo, siento que a veces hay que dar ese empujoncito a la población a informarse precisamente de cuáles son todas las reformas, ¿no? En general, pero concretamente en este caso la reforma de telecomunicaciones. Entonces, bueno, ya como primer propuesta quisiera proponerles que también, pues yo sé que aquí hay varios profesores, ¿no? De universidades, y los profesores, bueno, pues a su vez se dan a la tarea de informar a sus alumnos. Sin embargo, siento que sería conveniente que dieran algunas visitas a algunas escuelas. Por mi parte puedo decir que los invitamos a ir a CCH Oriente. Nosotros ya conociendo esta reforma, estudiándola, dialogándola, podemos hacer nuestra labor como medio de difundirla a través de los otros espacios, de tanto espacios estudiantiles como espacios en general. Nosotros como estudiantes, y es históricamente conocido, siempre hemos participado de los movimientos a favor de la sociedad. Para ser pues la verdadera nación que todos anhelamos. Y la resistencia del poder y de los negocios pues estarán ahí siempre presentes. Mientras no sepamos organizarnos para hacer valer la razón de ciudadanos responsables que somos todos. Por eso me ha pasado a mí lo que me ha pasado, y por eso es que pues, me encuentro muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Felicidades a todos. Muchas gracias. Cabalmente, y no todos podemos comunicar. A mí me toca, creo que la parte también de tratar de que esto se transmita, ¿no? Hacia los demás. Ya lo decía también el padre Miguel Concha, todos tenemos un compromiso de hacer llegar esta preocupación que nos afecta a todos, pero de hacerla comprensible al mayor número de gente posible. Y de modo que para mí ha sido muy estimulante tener este primer contacto, y creo que es el nacimiento de un movimiento que tocando el núcleo mismo de lo que somos, que es la manera de entendernos, de hablar, de comunicarnos, va a ser muy importante para transformar el país. Y yo creo que si Peña Nieto fue creado por la televisión, se puede apagar por la televisión. Muchas gracias.